Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo asesorarse con efectividad? Vamos a ver en este episodio, en este capítulo, un ejemplo de asesoramiento. Te voy a explicar cómo me asesoré yo mismo hace unos días, unas semanas atrás, con respecto a un tema en particular. Y la idea que quiero transmitir es cómo mediante una técnica relativamente sencilla, que podríamos, la haya calificado como tocar todos los timbres, podemos llegar a asesorarnos de una forma rápida y muy efectiva. Y esto sirve para cualquier situación de envergadura a la que nos enfrentemos, a la que no sepamos realmente cómo actuar de la forma correcta. Te explico lo que, no te voy a dar detalles específicos porque tampoco es esa la idea. No quiero que te centres en el problema que me surgió o en el tema en el que yo quería asesorarme, sino en la forma en que lo hice, por si te puede ser útil. Tenía una situación, ¿no?, en la que pues no sabía muy bien cómo hacer, y lo que hice fue lo siguiente. Primero, algo que una técnica que suelo utilizar desde hace tiempo es escuchar podcasts. Yo escucho habitualmente podcasts diferentes relacionados con las temáticas que me gustan. Desarrollo personal, efectividad, productividad personal, este tipo de temáticas principalmente. También escucho algo de posicionamiento web, de marketing, de ventas, de podcasting. Este tipo de cosas son las que más suelo escuchar. Ahora, normalmente, desde hace ya bastantes meses, estoy intentando tener menos episodios acumulados de los que puedo escuchar. O sea, de tal forma que me sobre un poquito de tiempo. Como yo trabajo con el coche y normalmente trabajo solo, en ese tiempo aprovecho para escuchar podcast. Entonces, cuando me enfrento a un problema, a algo que quiero buscar solución o a un tema que me interesa que no se trata en los podcasts habituales, pues busco directamente por ese tema y ahora escucho varios episodios relacionados. Entonces, aquí ya tienes dos formas de asesorarte. Uno, estar más o menos al día con podcasts relacionados con la temática que te guste, pero a la misma vez buscar episodios concretos de un tema en específico del que necesitas saber más. Por ejemplo, algunos de los podcasts que yo escucho son de Borja Girón. Porque aquí te quiero también decir un detalle importante. Él tiene, yo realmente no sé ni cuántos podcasts tiene, diferentes, no episodios, sino podcasts distintos, tiene unos cuantos. Yo escucho casi todos, el de Instagram me parece que no lo escucho, pero el resto sí. Y una de las cosas que valoro mucho en sus episodios es que él habla de lo que él hace. Es decir, no te está contando un cuento, no te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas tú, sino él cuenta su experiencia personal. Y eso es lo más que me interesa, el ver cómo otros expertos, otras personas han hecho esto o aquello. Casualmente, en este caso, cuando fui a buscar respuestas a este problema, escuché de nuevo algunos episodios de Borja. Ya, por cierto, te los recomiendo totalmente porque son muy buenos. De hecho, tiene uno de productividad máxima, me parece que es. Tú buscas por Borja Girón y te va a aparecer su página web, te va a aparecer sus podcasts, pero luego tiene otro que me encanta, que además él dice cuando lo graba, ¿no?, que no hay mucha gente que le escuche, y es una pena porque él cuenta lo que hace y de hecho, él no lo sabe, aunque nos conocemos y tengo contacto con él, pero no se lo había dicho, y es que algunas de las cosas que él propone yo después las he aplicado, ¿no? O tiendas o cosas que él menciona, pues después yo voy, busco en internet, me asesoro un poco más y lo imito. Es muy interesante el encontrar podcasters o personas que te expliquen cómo lo hacen ellos en la vida real, que sean honrados. Por eso te recomiendo mucho todos sus episodios, los podcasts que él tiene. El que decía era Los Últimos Días, que suele ser un poquito más extenso que los otros episodios, pero para mí es el que más valor tiene. Y luego ya te digo, tiene otros. Una recomendación. Vale, primer punto. Segundo, consulta a blogueros, en foros, en podcast. Por ejemplo, otro podcast que yo escucho, pues le hice la consulta por correo electrónico. Y este podcaster grabó un episodio específico con la consulta que yo hice. No mencionó nombres y yo tampoco estoy dando aquí muchos detalles porque es una situación muy específica que no quiero que se sepa públicamente. Pero este podcaster sí atendió a la consulta y la sacó en un episodio.
Siguiente paso, era un tema de empresa, ¿vale? Para dar un poquito más de señas. Hablé con mi jefe, le expliqué la situación, porque quería saber cuál era su opinión también. Hablé con la dirección de la empresa, hablé con compañeros de trabajo, que obviamente tienen conocimiento y me pueden decir pues cómo se han enfrentado ellos a esa situación o lo que sea. Hablé con un abogado del tema, le pregunté, oye, mira, tengo esta situación, ¿qué me dices? Y me explicó, ¿no? Por supuesto, hablé con la familia más cercana, con mi mujer, con mi hermano y con mis padres, porque conocen un poco, ¿no? Mis metas, mis proyectos, etcétera. Hablé con amigos expertos. Ojo, no con cualquier amigo. Esto lo veremos después. Amigos que tienen empresas o han pasado por situaciones similares. Le hice una llamada a un gestor, que también es un amigo. Este gestor me dio una respuesta bastante extensa, pero además me dijo, mira, háblate con tal persona, con tal chica, y ella sabe más que yo de esto, dile que llámate mi parte y te va a explicar mejor. Por supuesto, hice una búsqueda intensiva en internet, empecé a buscar por todos sitios, además no una búsqueda corriente como cuando tú utilizas el buscador y pones ahí unas palabras, sino con operadores específicos, bueno, una búsqueda bien, como es debido. Y por último, también consulté en el mastermind, en uno de los mastermind donde estoy metido. Ahí hay emprendedores, ahí hay empresarios que perfectamente me daban una respuesta. Me dieron respuestas diferentes, pero bueno, coincidían en algunas cosas. Sí, lo repaso rápidamente. Cuando me enfrenté a una situación, lo que hice fue escuchar podcasts específicos, aunque también me ayudaban los podcasts que suelo escuchar. Consulté a blogueros en foros y en podcast y a algún podcaster en particular. Me dieron respuesta, te responden en los comentarios, o incluso un podcaster sacó un episodio específico con la consulta que hice. Hablé con mi jefe, la dirección de la empresa, compañeros de trabajo, con un abogado, con la familia cercana, con amigos que tenían experiencia, habían pasado situaciones similares. Hablé con un gestor, con una gestora, busqué en internet y pregunté en el grupo de Mastermind. Podría haberme asesorado más, pero yo creo que es más que suficiente, ¿no? Si te fijas, por eso llamé la técnica, ¿no? Tocar todos los timbres. Se trata de no quedarte con una opinión, ni con una segunda, sino preguntar a muchas personas diferentes que estén en diferentes situaciones, pero que te puedan asesorar. Y de esa manera, alguno te va a dar en la clave. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con toda la información? Bueno, en primer lugar, como ves, tener varias opciones. Segundo, que todas las personas o todas las instituciones o todos los sitios donde busques tengan cierta autoridad. Bien, porque les afecta, por ejemplo, en este caso en una situación de empresa, pues a mi jefe, a la dirección, a mi jefe y a la dirección les afectaba, por lo tanto, tenían que saberlo. ¿Por qué es experto? Porque la persona es experta, como puede ser pues un abogado, un gestor, las personas que están en el mastermind, un podcaster, etcétera. O por experiencia, como puede ser pues una persona que tiene empresas, que ha pasado por situaciones similares como empleado, etcétera. Entonces, no preguntes a cualquiera, porque entonces te va a dar respuestas que probablemente no tengan ningún valor, incluso te emborronen la cuestión. Vale. Tenemos varias opciones, que todas las opciones sean con experiencia, porque sean expertos o porque tengan que saber del tema. Tercero, quédate con lo esencial. Hay personas que cuando les preguntas algo tienen una respuesta muy amplia, pero tú eres el que pregunta y tienes que saber perfectamente qué punto necesitas saber. O sea, no es solo pedir información y hablar por hablar, sino tú tienes que saber qué es lo que quieres conseguir al asesorarte. Probablemente te van a dar más información, casi siempre, de la que necesitas, pero tú tienes que saber quitar la paja y quedarte con lo bueno. Lo cuarto, cuando ya tengas todo este asesoramiento, mézclalo todo. Esto realmente se hace de forma intuitiva, pero aún así, si tú lo pones por escrito o lo haces de una manera más técnica, vas a ver que cuando juntes todo, se va a ver perfectamente cuál es la conclusión. Habrá coincidencias en todo lo que te han dicho. Un punto importante es, si puede ser, a cada persona o a cada sitio donde consultes, intenta repetir o explicar lo que te han dicho otros. Por ejemplo, hablas con tu jefe, ¿no? Un tema de empresa, y ya le dices lo que te ha dicho tu abogado, o lo que te ha dicho el gestor, o lo que has encontrado en internet. ¿Por qué? Porque de esta manera se van a asegurar mucho más de darte un consejo correcto, bien pensado. No te van a decir lo primero que se les ocurra. Y además
tendrán una referencia comparativa. Bueno, he usado esta técnica en varias ocasiones recientemente y la verdad es que me ha ido muy, muy bien. Estoy muy contento. Luego las cosas pueden salir de una manera o de otra, pero lo que es asesorarte es que fíjate todo lo que se está haciendo, ¿no? Con toda esa información, y si lo haces bien, te va a colocar en una posición experta muy por encima de la gran mayoría de personas y además en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque te están asesorando personas expertas y tú vas a ser un conglomerado de toda esa información. Entonces, bueno, quería compartirlo porque pensaba que podría ser algo interesante que puedas aplicar cuando te enfrentes a un problema y quieras tener una respuesta efectiva, quieras llegar a una conclusión de forma sencilla, sin muchas complicaciones, pero acertada. Ya sabemos todos que la toma de decisiones es muy compleja y que a veces nos comemos la cabeza dándole vueltas y vueltas y vueltas a los asuntos sin llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, tocando todos los timbres al mismo tiempo, aunque pueda parecer en algún momento molesto o pueda parecer que estamos obsesionados, no, tenemos muy claro el objetivo y probablemente lleguemos a resolver todas nuestras dudas. Pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.